La paz de Cristo a todos nuestros hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En este día nos estamos comunicando una vez más para darle un vistazo superficial a los 7 mensajes que Dios le ha dado a la iglesia en sus 7 tiempos. La epístola de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia universal, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y que contiene el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Un resumen de todo ello presentamos a continuación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los 7 mensajes el Señor le dice a Juan que escriba al ángel de cada iglesia. El ángel de cada iglesia es el pastor de cada congregación. El orden es de Dios y este orden establecido dice que tiene que haber una cabeza visible para evitar el caos y la anarquía cuando todos mandan o nadie manda. Esto se da en toda la Biblia. Israel tenía un líder cabeza con quien Dios se comunicaba. Este era Moisés, que liberó a Israel de Egipto y lo condujo a través del éxodo, la peregrinación a través del desierto. Posteriormente tomó su lugar Josué, que introdujo a Israel en la tierra prometida, y luego tenemos los jueces líderes, tenemos profetas que transmitían la palabra de Dios al pueblo, tenemos los reyes como líderes administrativos y a veces también espirituales, y entre la misma casta sacerdotal había un sumo sacerdote que era la máxima autoridad dentro de los sacerdotes. Luego Jesús lideró a sus apóstoles y discípulos. Y la iglesia tiene pastores que reciben el mensaje de Dios y lo transmiten al pueblo. Del autor del mensaje no hay duda. Es nuestro Señor, que le habla a Juan para que Juan envíe estos mensajes a los pastores con el propósito de que se lo transmitan a la iglesia. Entonces, el Señor se presentó con varios títulos y atributos, según las condiciones, las circunstancias y las necesidades de cada iglesia local geográficamente y cada tramo de la historia por las cuales la iglesia ha pasado. El autor del mensaje es el Señor y el destinatario o los receptores finales son los pastores y el pueblo en general. Tenemos que tener clara una cosa: Dios manda detrás de los líderes. Él, a través de los líderes, maneja y conduce a la iglesia en su conocimiento y sabiduría. El Señor recordó a la iglesia en estos mensajes que Él es el que lo inicia todo y el que lo finiquita. En este proceso de llevar a cabo cada profecía, cada promesa, se le cruzó la muerte. Estaba pronosticado este encuentro, pero el Señor la venció porque resucitó de entre los muertos y siguió adelante con su propósito redentor. El que da el mensaje tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa misma palabra que creó los cielos y la tierra. Esa misma palabra poderosa que levanta a los muertos de sus tumbas y que sana a los enfermos. Esa misma palabra que se manifestó en carne en nuestro Señor Jesucristo, porque la voz o la palabra es identificativa de la persona que la emite. El Señor mostró en uno de sus atributos y presentaciones a las iglesias el título, uno de sus muchos títulos que usó en la encarnación.
el Hijo de Dios, y aclara que en esta posición privilegiada, pues el título Hijo de Dios en el ambiente judío, en esa cultura, significaba nada más y nada menos que el mismo Dios manifestado. Y aclara que en esa posición de Hijo de Dios tiene poder de escudriñar lo profundo del ser. Él conoce cada pensamiento, cada palabra y cada hecho de cada quien, y tiene poder de juicio y de castigo. Estos elementos los sacará cuando tenga que enjuiciar a sus enemigos. El Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. En Isaías 11:2 hay una descripción. No es que haya 7 espíritus, sino que hay un solo espíritu, pero este espíritu tiene diferentes dimensiones y manifestaciones. Por eso Isaías dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de conocimiento y temor de Dios. 7 espíritus. Todo eso estaba en nuestro Señor Jesucristo, lleno del poder de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, conocimiento y de temor. Y se presentó también el Señor como el santo, el ajeno a todo pecado, distante de todo mal, que aún encarnado y en condición humana fue tentado en todo, pero nunca pecó. Además se presenta como el verdadero, el que no miente, el que cumple sus promesas, el que manifestado en carne se proclamó como camino, verdad y vida, el que tiene la llave del infierno y del Hades, pero también tiene la llave de David, y con ella abrió el cielo para la iglesia, y nadie puede cerrar esta puerta, porque donde el Señor abre, nadie puede cerrar ese estatuto irrevocable. El Señor se presentó como el amén, que es la palabra final de cada discurso, de cada sermón, de cada profecía, de cada oratoria que el Señor ha presentado a la humanidad. Él es el amén, el cierre de los tiempos, la clausura de sus profecías. Él es el testigo fiel y verdadero, porque lo ha visto todo, por el hecho de que Él lo creó, y sus declaraciones son completamente fieles y fidedignas. Él es la fuerza motora de la creación de Dios, el elemento y la herramienta vital para crear todo el universo, porque Él es Dios. Pero nunca hay que confundir el texto, el principio de la creación de Dios, como que fuera la primera criatura que Dios creó, porque eso no cuadra nunca en el contexto bíblico. El Señor además conoce el trabajo de la iglesia, conoce su ardua labor de la iglesia fiel, conoce que ha tenido paciencia en espera de los resultados. Él conoce el sufrimiento de la iglesia que sufre por amor de su nombre y que a pesar de los muchos obstáculos no desmaya. Él lo sabe. Él observa la tribulación de su iglesia y su pobreza material y la anima a ser fiel para que siga siendo rica espiritualmente. El Señor sabe que su amada se desempeña en un medio satánico, rodeada de incrédulos, ateos, escépticos, de religiosos idólatras, gente burlesca y malintencionada. Pero el Señor ve con satisfacción cómo su pueblo en medio de estas circunstancias retiene su nombre y no niega la fe aún en los momentos más difíciles. Él reconoce el amor de su iglesia, su fe viva demostrada en servicio y muchas obras. El Señor abrió el cielo para su iglesia por su fidelidad, porque sabe que aunque tiene poca fuerza y a pesar de las dificultades, sigue adelante guardando la palabra y confesando su nombre. Pero el Señor ve con preocupación que algunos grupos abandonaron la devoción, abandonaron el compromiso, la pasión que tenían al principio.
y aconseja a los tales a levantarse, a arrepentirse y volver al primer amor, porque sin amor nada es válido y todo es inútil. Él además lamenta, el Señor, que la iglesia tolere que doctrinas falsas se mezclen con la fe verdadera, creando híbridos venenosos como la idolatría de algunos cantantes disque cristianos o predicadores falsos, ministerios apóstatas. Algunos que promueven el ecumenismo al aceptar en sus púlpitos a gente, maestros y predicadores con ideas extrañas. Él se duele que la iglesia tolere también la inmoralidad y que practique el abuso del poder haciendo política en el liderazgo. Él insiste en su pesar por la mezcla doctrinal venida del catolicismo pagano y del trinitarismo protestante y pentecostal. Y tomará medidas drásticas si no se arrepienten estos grupos de su herejía, y si la iglesia no actúa, Él lo hará y enviará castigo a los culpables para que se arrepientan, y si no se arrepienten, quitará del camino la doctrina de Balaán, la doctrina de Jezabel y también a los nicolaitas. Los judíos atacaron a la iglesia en sus momentos gloriosos. En el tiempo de Esmirna, cuando la iglesia mostró fidelidad en tiempo de una persecución brutal y salvaje. Y también en el tiempo de Filadelfia, cuando vino la gran revelación y fidelidad de la iglesia y de Dios, y que llevó a la iglesia a recuperar la llave. Los judíos no eran perseguidos por los romanos porque respetaban su fe monoteísta. Y al principio la iglesia era contada con los judíos y tampoco el imperio la perseguía. Pero cuando los judíos expulsaron a los cristianos de su sinagoga y declararon que el cristianismo no era la misma religión que el judaísmo, entonces los romanos obligaron a los cristianos a adorar al César. Cuando los cristianos se negaron, comenzó una gran persecución contra todos aquellos que no querían doblegarse ante el César y adorarlo. Y los judíos empezaron a delatar a los cristianos, a decirles qué familias eran cristianas, y guiaron a los romanos a sus lugares secretos de reunión, generalmente en sótanos, en lugares ocultos, en cavernas y en las catacumbas romanas, y lograron el destierro, que encarcelaran y aun que dieran muerte a muchos hermanos. Por eso Dios llamó a los judíos sinagoga de Satanás, y prometió a la iglesia que entregaría a la vergüenza a los judíos y tendrían que inclinarse ante ella y reconocer que el Señor ama a la iglesia. Además de los judíos, ahora en nuestro tiempo están los mesiánicos, que cuadran exactamente en lo que la Biblia dice, que dicen ser judíos y no lo son. Nunca han sido judíos. Entonces, pero ellos se unen en las prácticas judaicas para entorpecer el andar y el caminar de la iglesia. El Señor promete a los fieles que se mantengan aparte del pecado, que no les va a imponer más carga que la ya llevan. Ya están sufriendo bastante y están haciendo bastante esfuerzo para ser fieles a Dios y además tolerar las malas acciones y prácticas de los infieles insertos en las mismas congregaciones. A los fieles que guardan la doctrina con paciencia, el Señor promete librarla de la gran tribulación que asolará al mundo entero. A los que no han manchado sus vestidos, el Señor les dice que andarán en vestiduras blancas celestiales, caminando junto a Él en la gloria, porque son dignas por su fe y su fidelidad. El Señor se dirige al peor cristianismo de la historia y le dice que tiene apariencia de vida, pero que está muerto. Son iglesias dentro del cristianismo mundial que se hacen llamar cristianas, pero no practican la palabra. El Señor le reclama a esas iglesias su falta de compromiso, declarándolas tibias e indefinidas doctrinalmente. El Señor quiere una iglesia definida, que sea un río de agua viva o un fuego abrasador, pero nunca tibia porque le fastidia la tibieza de una fe muerta,
le dan náuseas y vómito los creyentes que no son apasionados, que no tienen buena voluntad para trabajar en la obra de Dios, que no tienen el ánimo de expandir la iglesia y ayudar a los nuevos convertidos, no están disponibles. Eso el Señor lo abomina. Los tibios son ufanos y vanagloriosos con sus pretendidos logros. Proclaman riqueza, conformidad, suficiencia basada en lo material que no tiene ningún valor delante de Dios. Y el Señor los encara y les dice, eso es lo que tú dices, que eres rica y que te has enriquecido y que de nada tienes necesidad. Pero la verdad es que eres un desdichado, lleno de miseria. Te mueves en la pobreza, no ves porque estás ciego y no tienes vestiduras. Estás desnudo. El Señor no quiere que la iglesia tema cuando padece. Así el diablo se ensañe con algunos y se exceda en su actuar y arrecie la prueba. Hay que permanecer confiando en el Señor fielmente. Así se vence a la muerte, siendo fieles en medio de las tribulaciones. El Señor manda a retener lo que la iglesia recibió al principio, la revelación de la doctrina sana y santa y el poder del Espíritu Santo, porque a medida que pasa el tiempo se va perdiendo la pureza doctrinal de una generación a otra, se van bajando los estándares y llegan al conformismo y a la tibieza, cosas que el Señor abomina. Se pierde el fuego, se pierde la fuerza de las aguas vivas cuando se deja de vigilar. Y se camina añorando el pasado y despreciando el presente. Se debilitan las estructuras de la iglesia y amenazan con caer y la iglesia se hace imperfecta. Los creyentes deben recordar la doctrina y las experiencias que tuvieron con Dios, lo que vieron suceder en ellos y en otros, y no racionalizar esas memorias perdiendo la fe y buscándole una solución científica. Debe haber arrepentimiento de tales cosas. Si no, el Señor vendrá y serán hallados sin fe y se quedarán. La iglesia fiel debe retener la doctrina ante la inminencia del arrebatamiento. No es tiempo de dudar. No hay lugar para cambiar los fundamentos de la doctrina de salvación, porque puede provocar pérdidas de todo irreparables. El Señor ofrece a los creyentes materialistas y conformistas tres cosas vitales. Les ofrece que compren de Él oro refinado en fuego. La Odisea, donde se dijo esto, era una ciudad llena de bancos, pero no tenían la verdadera riqueza que da el Señor. Era una ciudad llena de vestiduras, que es lo segundo que el Señor les dice que compren de Él. Era una ciudad llena de tiendas de ropa, de textiles, pero solo Cristo tiene las vestiduras blancas de santidad. Era una ciudad famosa por el colirio de gran calidad que tenían y que ofrecían. Pero el Señor es el único que ofrece el colirio del Espíritu Santo para que tengamos vista espiritual. Si los creyentes compran de Él oro, vestiduras blancas y colirio, serán ricos de verdad y no se le verán sus vergüenzas y dejarán de ser ciegos. La reprensión y el castigo Dios lo reserva para sus amados, para volverlos al camino y despertar su celo y lograr su arrepentimiento. Pero para los enemigos Dios tiene juicio y condenación. El Señor toca la puerta de los que Él ama, pero como ellos lo ignoran, Él llama a viva voz. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y olvidará el agravio y entrará en intimidad con sus amados. Él podría abandonar a los ingratos o derribar la puerta, pero no lo hace, respetando el libre albedrío de cada quien, y espera que ellos voluntariamente abran. A los vencedores el Señor guiará al centro de su reino, al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, a comer de este árbol abundante hasta que se sacien de la vida abundante que Él prometió. El árbol de la vida es el Señor mismo. A los que perseveran hasta el martirio, el Señor coronará con salvación y galardón, igualmente a los que le ofrecen al Señor una vida entera en fidelidad a Dios. La segunda muerte es el infierno eterno. Los vencedores no irán allá. Estarán en gloria con el Señor comiendo maná eterno, vestidos de santidad y salvación infinita.
Tendrán nuevas identidades de hijos de Dios. Los vencedores que militen sin transar hasta el fin tendrán autoridad de mandatarios dependientes del Señor en el reino y poseerán el resplandor de la gloria de Dios y del Cordero. Los vencedores vestirán el blanco inmaculado de la santidad y sus nombres estarán para siempre en el libro de Dios, como habitantes y parte de la ciudad celestial, siendo columnas del templo de Dios, donde vivirán eternamente sin temor. El nombre de Dios estará en ellos y el nombre de la ciudad, que simboliza la unión perfecta entre Dios, los santos y la ciudad. El Señor compartirá con los vencedores el trono de su Padre, no por condescendencia, sino para gobernar juntamente con Él todo el universo. Este mensaje es para los que tienen oídos espirituales. El que tiene oídos para oír, oiga. Y pueden entender este mensaje de Dios a la iglesia de todos los tiempos. A estos apela el Señor, deseando que su pueblo escuche, entienda y obedezca su palabra. Los creyentes pueden estar en diferentes condiciones, lo están a través del mundo. Hay hermanos que están perdiendo el primer amor, tienen que recuperarlo, tienen que volver al primer amor. Hay otros viviendo la experiencia de Esmirna y sirviendo al Señor ante persecuciones, ante enfermedades, peligros y cosas contrarias, pero tienen que ser fieles en la adversidad y fieles en la tribulación. Otros están en el tiempo de Pérgamo, que están un poco confundidos por tanta doctrina satánica y tienen algunas mezclas. Tienen que salir de allí donde está el trono de Satanás y irse donde está el trono del Dios verdadero, donde está la doctrina santa y pura. Algunos están en el tiempo de Esmirna y están tratando de sacralizar días, ceremonias como obras de salvación, pero la salvación está solo en Cristo y hay que salir de esas supersticiones y esos mitos que la iglesia ha adoptado. Otros están en el tiempo de Sardis, están abriendo los ojos para ver su error y están saliendo camino hacia la iglesia verdadera. Otros están en Filadelfia. Filadelfia son todos aquellos creyentes a través del mundo que están en el mero centro donde Dios los quiere tener. Entienden la doctrina, saben adorar a Dios, saben servirle, están haciendo las cosas conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Eso es Filadelfia, la iglesia ideal. Pero hay otros que han caído de Filadelfia a la Odisea y están haciendo del cristianismo más humanizante, algo más humanitario y peleando y disputándose por los derechos humanos y se han salido del centro de lo que es el mensaje de salvación y redención eterna y luego se han puesto tibio con sus logros, han dejado el Espíritu Santo, han dejado la fidelidad a la doctrina que el Señor nos entregó desde el principio y se han apartado hacia otros senderos y se sienten muy conformes y se sienten enriquecidos, se sienten maduros, se sienten que están muy bien, pero el Señor les dice: eres un miserable, eres un desventurado, eres pobre, eres ciego, no ves nada, estás muerto. Entonces, hermanos, tenemos que permanecer en la iglesia de Filadelfia, la iglesia que tiene una puerta abierta en el cielo, la iglesia que no ha negado el nombre, la iglesia que va a salir antes de la tribulación, la iglesia que va a ser arrebatada por Cristo y va a llegar a su trono de gloria y estará con Cristo durante los eventos de la gran tribulación, libre de toda gran tribulación, y estará reinando con Cristo en el milenio y estaremos reinando con Cristo por la eternidad. En un cielo nuevo, en una tierra nueva y en una ciudad nueva, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Que Dios les bendiga. Permanezcamos fieles a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia, y el Señor estará siempre con nosotros ayudándonos. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.